raspando la olla. Miles de colombianos han tenido que retirar sus ahorros de las cesantías, no necesariamente para vivienda ni educación, sino para sobrevivir. Así lo demuestran los datos revelados por Asofondos, que reúne a las compañías más grandes e importantes del sector en nuestro país. Jorge Llano es el vicepresidente técnico y nos acompaña a esta hora de la mañana. Jorge, como siempre, un placer. Encantado de que nos acompañe. ¿Qué más, Juan Diego? ¿Cómo va todo? Un saludo a ustedes y a todos los televidentes. Más de 8 millones de afiliados a Asofondos, ahorro de 14.4 billones de pesos. ¿Cuánto se ha retirado? Se ha retirado el año corrido hasta octubre, se han retirado 5.5 billones de pesos, que implica un crecimiento del 2% con respecto a 2019 en el mismo periodo. 5.5 billones de pesos. Y de eso, que tengo la cifra aquí, ¿cuánto para vivienda, cuánto para educación y cuánto para sobrevivir en esta crisis? Pues recordemos que para terminación de contrato, que es como el uso más óptimo, se han retirado 1.9 billones de pesos desde enero hasta octubre, y que el gobierno nacional, con la emergencia económica, lo que hizo fue habilitar una nueva causal de retiro, que es por disminución de ingresos. A la gente que tuvo una disminución de ingresos se le permitía con las cesantías compensar esa disminución, y por ese elemento se han retirado 370.000 millones de pesos. Ya por vivienda se han retirado 2.6 billones de pesos y por educación se han retirado 419.000 millones, pero esos dos rubros, incluso lo que ha pasado es que ha disminuido el retiro para esos fines con respecto al mismo periodo de 2019. ¿Y cómo leer eso, cómo interpretarlo a su juicio? Es decir, que la gente esté retirando diciendo que lo despidieron o porque tuvo una caída de sus ingresos y no para vivienda ni para educación, que es para lo que por lo general uno retira las cesantías. Ahí le voy a responder en dos lados. Primero, recordar que el objetivo inicial y primordial de las cesantías es precisamente dar la tranquilidad para poder sobrevivir o para poder tener la liquidez mientras uno consigue un nuevo empleo. Ese debería ser siempre el uso más importante de las cesantías, y sobre todo ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo, pues toma más relevancia ese objetivo primordial. ¿Por qué? O nuestra hipótesis de por qué ha caído, por ejemplo, educación, es que si uno ve las cifras, por ejemplo, de inflación, la subida o bajada de precios del sector, en educación incluso lo que ha pasado es que hay una inflación negativa. Los precios en el sector de educación han caído, las matrículas han caído, las pensiones que pagamos mes a mes han caído, y eso también se ve reflejado en ese retiro de cesantías. En el caso de vivienda, las ventas de vivienda también tienen una caída del 9%, impulsado sobre todo por la vivienda no bis, la que no es vivienda de interés social, y eso también se ve reflejado en esos retiros de cesantías. Claro, ¿se ha retirado más o menos que el año pasado? En el agregado se han retirado 2% más, que realmente no es mucho para la coyuntura que estamos viviendo, pero es sobre todo jalonado por esos crecimientos negativos que se ven en el retiro para vivienda y para educación. Pero si uno mira lo que es pues para el fin último de las cesantías, que es cuando me quedo sin trabajo o esta disminución de ingresos, ahí sí se ha visto un incremento bastante importante de más del 5% en el retiro de cesantías. ¿Qué impacto puede tener esto en el futuro de los colombianos? No, la verdad es que las cesantías están diseñadas y están pensadas para estos momentos. E incluso la invitación es, si las cesantías todavía las tienen ahí, recordemos, ustedes, ya hay 14.4 billones de pesos ahorrados. Si le sumamos además lo del Fondo Nacional de Ahorro, llegamos a casi 21 billones de pesos. Y la invitación es a que no la saquemos, por ejemplo, mucha gente la utiliza para mejoramiento de vivienda o dice que la va a utilizar para mejoramiento de vivienda, pero la utiliza como plata de bolsillo. Y la invitación es a que ahorremos esa plata, porque lo estaban diciendo también ahora, puede haber rebrotes, por ejemplo, el coronavirus, otra vez cierres, y vamos a necesitar esa plata y nos las gastamos antes en gasto de bolsillo, y pues la invitación es a que la ahorremos para una contingencia laboral como la que estamos viviendo. Las cifras de empleo son bastante, digamos, alarmantes. Claro. Todavía estamos en un desempleo de más del 15%, que para eso son las cesantías, para gastárselas en estos momentos y estar mucho más tranquilos. Son más de 8 millones los afiliados a estos fondos, pero son muchos más los trabajadores y los afectados por esta crisis y esta pandemia. Esto revela o muestra el impacto que ha tenido en el empleo formal, ¿cierto?
Tal cual. Las cesantías están pensadas para esos trabajadores dependientes que ganan menos del salario integral y que son formales propiamente dicho, pero también hay una población que puede estar en la informalidad y que algún momento pasó en un trabajo formal y tiene las cesantías ahorradas en su fondo de cesantías y también la puede utilizar mucho después si se queda ya sin empleo, si se queda, digamos, si sufre alguna caída de ingresos. Entonces la invitación también es, incluso en esos casos, si tienen otros ingresos, pues ahórrenlas porque también Ujú. estamos todavía con mucha incertidumbre en materia económica y laboral. Las cesantías, como lo mencionábamos, son para vivienda, educación principalmente, pero esta emergencia abrió una puerta necesaria e inevitable. Muchos frustraron su sueño de tener casa con esta crisis, según lo que reflejan estos datos. Yo creo que no, yo creo que el tema es más un tema de coyuntura. En este momento, pues con los confinamientos, con todo lo que estábamos viviendo, evidentemente hay unos sectores y unos mercados digamos, desaceleran un poco, como el caso de vivienda, pero incluso las últimas cifras que están reveladas por Camacol en el tema de vivienda, ya se está viendo otra vez una recuperación que va muy en línea con la reactivación de los diferentes sectores. Entonces, pues sí tuvimos ese bache evidente cuando estaba todo el confinamiento. Esperemos no tener que volver a confinamientos, pero en la medida que ya vamos dejando y reactivando y abriendo más sectores de la economía, ya se empieza a ver una recuperación de todas las cifras económicas, incluido también el sector de vivienda. Bueno, pues es Jorge Llano, vicepresidente técnico de Asofondos, como siempre, ayudándonos a entender estos números, estas cifras y el impacto que eso tiene en la vida diaria y en la economía de nuestra sociedad. Jorge, muchísimas gracias. ¿Algo que decir de las pensiones? Las Denos pensiones una buena siguen muy nueva. bien. No, las pensiones siguen muy bien, siguen generando unos buenos rendimientos. Ya recuperamos todo lo que lo que se había desvalorizado en febrero, en marzo. Entonces, nada, buenas noticias. Me encanta dar en este espacio en Caracol. Un abrazo, Jorge, muchas gracias. Un abrazo a ustedes y a todos los televidentes.